Hola, muy buenas tardes de nuevo para los que ya estaban y para los que se están incorporando. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que abarcaremos los conceptos básicos de los relevadores electromecánicos. ¿Ok? Aquí vamos a ver cómo utilizamos muchos de los conceptos que ya hemos visto en los 3, 4 webinars anteriores. ¿Ok? Entonces verán que no los dimos nada más porque sí, todo tiene una razón de ser, ¿ok? Y como ya es costumbre, para ayudarme a exponer estos conceptos, a transmitirles esta información, está mi compañero, el ingeniero Alberto Barbosa. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Los conceptos que vimos en webinars pasados, muchos de nosotros pudimos haber pensado, oye, ¿para qué nos estuvo diciendo todo eso? Estos conceptos, que cómo se comporta esto, por qué corriente directa, por qué continua, por qué alterna. Pues hoy vamos a ocupar todos esos conceptos que ya tenemos para darle pie a este nuevo webinar, que estoy seguro que más de uno les va a gustar y aparte les va a ayudar, que eso es lo muy importante. Eh, yo los invito, compañeros, si alguno que nos está escuchando, nos está viendo a través de su teléfono, de su computadora, si tienes un catálogo de Finder ahí en la mano, acércalo un poquito más a ti, porque la verdad es que de los temas que vamos a ir viendo, vamos a ir ocupando muy poco el catálogo, porque vamos a ser muy puntuales, pero seguro vas a poder ubicar cierta información que en cierto momento te pudo haber provocado dudas. Exactamente, esa es una muy buena recomendación. Si tienen a la mano algún catálogo de Finder físico, acércalo, y si no, también puedes entrar a nuestra página www.findernet.com, y en la parte de soporte hay un apartado que es catálogos. Ahí puedes encontrar el catálogo general, ¿ok? Y también recuerda que si tienes alguna duda en el transcurso del webinar, puedes dejar tus dudas en el chat, ¿sale? Para irlas resolviendo al final de la sesión. Pues bueno, vamos a arrancar con una pregunta muy básica, ¿no? ¿Qué es un relevador? Me supongo que ya tienes algún concepto, tienes alguna idea, pero si no, bueno, también ese es el motivo por el que estás aquí, ¿no? Saber qué diablos es un relevador y por qué son muy importantes en la parte de la industria. ¿Ok? Vamos a empezar con la descripción así en breves palabras de un relevador. Yo lo definiría como un dispositivo que me va a permitir controlar el encendido y el apagado de las cargas eléctricas a través de una señal de control. ¿Ok? No te preocupes si ahorita no quedan como muy claros estos conceptos. Conforme vayamos avanzando, espero que logres comprenderlos de una mejor forma, ¿no? O no sé, Alberto, si tú también tienes una descripción distinta que nos pueda ayudar a transmitir esta definición de un relevador. Claro, fíjate que con las personas que he estado en capacitaciones y que empezamos por la parte de relevadores, pues sí, como tú bien lo hiciste, es ir directo al grano, ¿no? ¿Qué es un relevador? Muchas personas entienden como un relevador como un dispositivo que nos ayuda a conectar y desconectar carga. Y ese concepto es bueno porque entendemos cómo va a estar trabajando, cuál es su objetivo principal del relevador. Otra definición, yo te puedo decir que es un equipo electromecánico que funciona a través del principio de inducción de Faraday y que hace que cambien de estado sus contactos, ¿no? Es una definición un poquito más, digamos, más técnica, pero finalmente es el mismo concepto. Entonces, ahorita, fíjate que eso ayuda bastante porque seguro cuando preguntaste qué era un relevador, pues muchos seguro en su mente, muchos contestamos que era para nosotros un relevador, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ir poco a poco agregando conceptos y puliendo nuestros conocimientos. Exactamente. Y bueno, eso que comenta Alberto de que es un dispositivo electromecánico y que está basado en la ley de inducción de Faraday, sí, exactamente, es un concepto más técnico, pero vamos a ir por partes. ¿Por qué es electromecánico? Bueno, es un dispositivo electromecánico
ya que ocupa energía eléctrica, ¿ok? Para transformar esa energía eléctrica en energía mecánica, ¿ok? Y esto lo hace a través de este principio que nos comenta Alberto de la ley de inducción de Faraday. En pocas palabras, o bueno, Alberto, tú que lo mencionaste, ¿cómo nos explicarías qué es la inducción de Faraday? Claro que sí. Para tener un principio de inducción de Faraday necesitamos una bobina, ¿no? ¿Y qué es una bobina? Simplemente es un enrollamiento de un conductor no que no tenga aislamiento, básicamente es cobre, que esta bobina, al inyectarle una tensión eléctrica, ya sea corriente alterna o corriente directa, genera un campo magnético. Ese campo magnético lo que va a generar es una atracción. ¿Recuerdan cuando estuvimos platicando de las cargas que son iguales o que se pueden repeler dependiendo su configuración? Bueno, retomo. Genera un campo magnético y ese campo magnético atrae a la armadura. La armadura, la consecuencia de atraer o de mover la armadura es que los contactos cambien de estado, así tal cual. Exactamente. Bueno, en otras palabras o en mis palabras, este principio de inducción de Faraday es como la base de lo que se conoce también como electroimanes. ¿Ok? Básicamente podemos convertir un campo eléctrico en un campo magnético y también viceversa. Donde haya un campo magnético, se puede producir un campo eléctrico. Están muy relacionados. Entonces, los relevadores aprovechan este concepto de transformar un campo eléctrico en un campo magnético, precisamente como lo comenta Alberto, para traer la armadura, que es esta pieza de acá arriba, y está hecha de un material magnético. Es por eso que cuando este dispositivo recibe una alimentación, es excitada la bobina de un relevador, se convierte en un imán. Entonces todos sabemos lo que pasa cuando acercamos una pieza metálica a un imán. Se ejerce este efecto de atracción que nos comenta Alberto. Y la parte mecánica es precisamente el accionamiento mecánico es a través de la armadura. Cuando esta pieza baja, esta otra parte de la armadura se mueve, empuja hacia la derecha el contacto, y es así como tenemos la conmutación o el cambio de estado de los contactos. ¿Ok? Espero que con esto se entienda un poquito las partes de un relevador electromecánico y también por qué se les llama electromecánicos. Y para que vean que no es mentira, que no les estamos inventando cosas, aquí tenemos una imagen de uno de nuestros relevadores de la serie 46 y pues se pueden apreciar, ¿no? Precisamente estas tres piezas, la bobina, la armadura y los contactos. ¿De acuerdo? Bien, ahora regresando un poco al comentario con el que iniciamos el webinar. Un relevador me va a permitir activar o desactivar cargas eléctricas a través de una señal de control. ¿Ok? Vamos a tratar de dividir este relevador en dos partes, ¿no? Tenemos la parte superior donde se encuentra nuestra pila y esto es lo que nosotros conocemos como el circuito de control. ¿Ok? El circuito de control normalmente, no siempre, pero normalmente trabaja con tensión de alimentación reducida. Pueden ser 6 volts, 5 volts, 12, 24, ¿no? Son como las tensiones de alimentación estándar para este tipo de circuitos de control. Y como ya lo habíamos visto también en los webinars anteriores, nosotros estamos interrumpiendo el flujo de los electrones, el paso de la corriente eléctrica a través de este switch, de este interruptor. Esta señal, este switch que tenemos aquí sería nuestra señal de control. ¿Ok? Cada vez que yo cierro este switch, cada vez que envío esta señal de control, permito el flujo de los electrones de mi pila a través de mi bobina. Y bueno, sucede lo que ya acabamos de mencionar, ¿no? Se convierte en una especie de electroimán, atrae la armadura y empuja los contactos. ¿Qué pasa en la otra parte, Alberto? Sí, la otra parte muy importante de cualquier relevador, que este es el principio de funcionamiento no solo de los relés, sino también de los contactores, es el circuito de fuerza, ¿va?
En el circuito de fuerza es donde yo voy a conectar mi carga, que si tomo como sugerencia la imagen, estamos conectando un foco de tecnología incandescente en una tensión de un contacto convencional de hogar. ¿Qué voltaje o qué tensión recibo ahí? 120 volts o 127 volts de corriente alterna, ¿va? Si se dan cuenta, hay una correlación tanto cuando se cierra el switch de la parte del circuito de control y que me permite alimentar mi carga en el circuito de fuerza. Ahora bien, si me permiten retomar lo que ahorita comentó mi compañero Said, ¿por qué uno, seguramente están preguntando, ¿por qué tengo un circuito de control y uno de fuerza? La principal diferencia de estos dos circuitos viene referido al tipo y el nivel de tensión que ustedes manejen. ¿Por qué? El circuito de control siempre se trabaja en bajas tensiones, en voltajes pequeños, como lo comentaba Said, 12, 24 volts, 12 o 24 volts principalmente, aunque también hay tensiones de control o bobinas en 120 volts. Y normalmente el circuito de fuerza, pues ya es en tensiones a partir de 120, podemos tener 220, 440, 480, dependiendo del equipo que estemos trabajando, ¿no? Entonces, esta es la principal diferencia que ustedes van a encontrar entre un circuito de control y un circuito de fuerza. Y súper rápido, ¿por qué no puedo tener un circuito de control? No sé, a lo mejor una bobina en 440 volts ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasaría? ¿Si puedo, no puedo? ¿O cuál sería el inconveniente, compañero? Propiamente no hay un inconveniente y de hecho sí existen, sin embargo son para aplicaciones especiales. Ahí les va el por qué. ¿Por qué trabajamos con circuitos de control en baja tensión normalmente? No es como que el dios del control y de los relevadores así lo estipuló. Es No, correcto. no es así, Ujú. no hay ninguna ley. De hecho, se los hemos mencionado, pueden haber combinaciones, ¿no? El circuito de control en baja y el circuito de fuerza también en baja tensión. Es que estés alimentando un pequeño motorcito de 24 volts de directa o un circuito de LEDs, ¿no? Que trabajan con muy poquitos volts. O todo lo contrario, tener tanto el circuito de control como de fuerza en alta tensión. Pero ¿por qué normalmente lo encontramos así, circuitos de control en baja? Porque la parte del control normalmente es la parte con la que tiene contacto el operador. Vamos a pensar que sea un Exacto. tablero en el que manualmente se tenga que estar presionando un botón, activando una palanca, jalando algún interruptor, ¿no? Entonces, si llegara a haber algún problema en la parte del control, alguna sobretensión, algún cortocircuito, imagínate, estamos trabajando con una tensión de 440, como lo comenta Alberto, pues sí, nos puede dar algún susto, ¿no? No es lo mismo enfrentarnos a una tensión de 120, 230, 440 a, por ejemplo, una descarga que nos podría dar una pequeña pila de 9 volts o una fuente de 12, de 24. Ese es principalmente el motivo por el que se trabaja así, pero repito, no es una norma, no está estipulado así, ustedes pueden encontrar combinaciones en campo. ¿De acuerdo? No sé Es si eso correcto. resuelve tu pregunta, Alberto. Sí, sí, de hecho a eso quería llegar y tocaste un tema muy importante que lo retomo en 10 segundos súper rápido. El hecho de que cuando, como dices, el circuito de control tiene interacción con las personas. Entonces, si recordamos qué principios debe de tener una instalación eléctrica o háblese de un sistema de control o de fuerza, debe de ser seguro, seguro tanto para la instalación como para el operario. Entonces, esa es una de las razones por las que sí existen circuitos de control en muy bajos niveles de tensión. Como bien lo dices ahí, hay circuitos de control que sí son a tensiones más elevadas, pero son para un fin muy específico. Exactamente. ¿Ok? Y esto me lleva a la siguiente diapositiva. Recuerda, muy importante, casi, tatúatelo si puedes en tu brazo izquierdo para que no se te olvide. Los relevadores no elevan su tensión de alimentación. ¿Ok? ¿Por qué menciono esto? En más de una ocasión, cuando damos este tipo de temas, siempre surge el comentario, ¿no? Ah, con que sí funciona un relevador, tiene dos circuitos, uno de control y uno de fuerza. Y les preguntamos, sí, efectivamente, ¿por qué? ¿Cómo lo considerabas anteriormente? No, yo pensaba que el relevador aumentaba la tensión, la elevaba,
y directamente energizaba a un motor, a una lámpara, a una válvula. No sé si a ti te ha tocado, Alberto, en alguno de tus cursos de capacitación. Sí, sí me ha pasado, o también, bueno, sí nos ha pasado de que dicen, oye, es que ya lo conecté, ya alimenté mi bobina en 24 volts, pero no prende mi foquito, ¿no? Y no prende mi foquito en 120 o 230 volts y, oye, tu equipo falló, ¿no? Entonces ya cuando revisamos, pues llegamos a lo que tú estás planteando. O también un error que luego pasa, que, que en los relevadores creen que cuando tenemos una bobina en 24 volts, tú le puedes meter un voltaje, no sé, desde 12 volts hasta 230 volts, pero en la bobina. Y eso es completamente falso, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Exacto, y de hecho ya lo mencionamos en los webinars anteriores. Si tú tienes un relevador con bobina de 120 volts de corriente alterna, sí o sí es lo que le tienes que poner. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí ya empiezan a caer los conceptos que hemos visto previamente. ¿Sale? ¿Qué más? Sí, Recordarás esta diapositiva. ¿Cuáles son la información que debes solicitar cuando tienes ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. una solicitud. Exacto. ¿Qué información requieres cuando tienes una solicitud de un relevador? ¿Ok? Vamos por partes. La primera, ¿cuál es, Alberto? La tensión de operación de la bobina y versión Exactamente. de la bobina. Exacto. Si la quieres en corriente alterna o corriente directa. Muy importante, no olviden ese dato. ¿Qué más? Los números y tipos de contactos. Así es, vamos a ver más adelante también a qué nos referimos con esto de número y tipo de contactos. También, El siguiente, ajá, adelante, el adelante. siguiente, la corriente nominal de los contactos. ¿Cuál es la capacidad máxima que puedo pasar en amperes de manera constante por los contactos? Así es, si lo recuerdan en el webinar anterior fue algo con lo que concluimos la sesión de que es muy importante seleccionar tanto los conductores eléctricos, los cables, como los contactos apropiados para la corriente que atraviesa por ese circuito, ¿ok? Y por último, el tipo de montaje. También se van a dar cuenta que tenemos distintos tipos de montaje dependiendo de la aplicación que ustedes tengan en sus manos, ¿ok? Eh, Anótenlo si quieren, tensión de bobina, número y tipo de contactos, corriente nominal y tipo de montaje, ¿ok? Esta es la Sí, información básica con la que tienen que trabajar. sí, si me permite retomar tus palabras ahí, acuérdense compañeros ahorita que nos están viendo, que nos están escuchando, esto es súper importante. Si a ti te falta uno de estos datos, te doy la sugerencia de que no te aventures a dar un modelo si te hace falta uno de estos datos. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor la versión de la bobina no era la correcta, a lo mejor pensaste que era en 24 volts de corriente directa y terminó siendo en alterna, a lo mejor el cliente necesitaba tres contactos y le ofreciste uno, o puede ser que el cliente en su aplicación necesitaba 10 amperes como mínimo y tú le ofreciste 8, 6, ¿no? Entonces, ahí estos datos son súper importantes y retomo lo que dijo Said. Los puedes anotar, llevártelos en tu teléfono, en tu blog de notas o cualquier, hay una libretita que tengas, ¿no? Si tú te dedicas mucho a vender muchos relevadores, que sean de Finder principalmente. Y el segundo punto, que si ves que te hace falta uno de estos datos, que lo puedas solicitar al momento. Exactamente. De hecho, me aventuraría a decir que este también se lo pueden tatuar en su brazo izquierdo, ¿ok? Para tenerlo siempre con ustedes. Listo, ya, Pues sí. ya lo anotaron, ya se lo llevan en sus notas. Muy bien. Vamos a ver qué es esto de los tipos de bobinas, Alberto. Una de las características que tienen las bobinas, o más bien los relevadores de Finder, es que es muy fácil identificar el tipo de bobina que tiene este producto en particular, únicamente notando el color. Si son observadores, fue lo primero que habrán visto, lo primero que salta a la vista como diferencia, que es el color que hay entre estos dos relevadores. ¿Ok? Cuando hablamos de relevadores de corriente alterna, siempre van a encontrar algún detalle en color naranja,
ya sea en todo el encapsulado o en el botón de prueba, pero siempre va a haber algún detallito en color naranja o en color azul que te va a indicar el tipo de bobina que tiene este relevador. ¿Ok? No sé si quieres agregar algo Sí, más a esto. claro que sí, Said, que a mí me han dicho, oye, algunos comentarios, oye, es que Finder es muy difícil para definir sus modelos. Y, y la otra contraparte, el otro lado de la moneda, muchos me han dicho, oye, es súper sencillo identificar si tengo un relevador en corriente alterna o corriente directa, porque ustedes ocupan dos colores siempre. Y es muy cierto. Ustedes, ahorita que vamos, que es un primer tema y fundamental que de todos los sistemas de control, los relevadores notarán y se darán cuenta que la marca Finder es una marca súper intuitiva, que una vez que tú comprendes el concepto fundamental de que por qué colores, por qué de 5, por qué de 8, por qué de 14 pines, por qué bases azules, todo ese show, ustedes notarán que es súper sencillo poder definir los equipos, ¿no? Entonces, esta es una manera muy rápida de poder identificar si estamos trabajando en una versión o en la otra. Exactamente. Y yo creo la parte que te han comentado, Alberto, de que es difícil generar el código o interpretar el código de un producto, es porque lo ven como puros números, ¿no? Ahí al aire. Y no, realmente hasta eso, el código de los productos de Finder, cada número tiene un porqué. ¿Ok? Aquí no vamos a entrar tanto en la parte de codificación, pero también si ustedes tienen algún producto de Finder con ustedes, pueden ver que siempre va a tener una forma muy similar a esta, ¿no? Vienen con estos números y lo que quiero destacar es este número, el que está en la posición número 5, este número 8, es el que nos está dando el tipo de bobina o el tipo de alimentación que necesita el dispositivo. Hablando de relevadores, tenemos varios tipos, varias versiones de bobinas. Por ejemplo, está la 6, que es corriente alterna, corriente directa y biestable. Ese no es el tema de hoy, pero también hay algunas configuraciones de bobina especiales que pueden trabajar con ambos tipos de corrientes, ¿no? Alterna o directa. Y esta en particular es para una configuración biestable. Al final les vamos a mencionar un poquito de qué es esto de relevadores biestables, ¿no? Lo más común que vamos a encontrar en el día a día son los números 7, 8 y 9. ¿Qué significan estos números, Alberto? Claro que sí, Said. Como lo hablamos, tenemos diferentes versiones de bobina, ¿no? Alterna, directa. Tanto el 7 es una bobina sensible en corriente directa para unas cargas que no superen 50 miliwatts, ¿no? Esa es una bobina especial para aplicaciones muy específicas. Luego el ocho pues es un valor muy común que de hecho si ya has trabajado con Finder dices, ah, yo ya sé qué significa el 8, ya sé qué significa el 9. Pues el 8 significa que es una bobina en corriente alterna, 50-60 Hz, lo que tenemos aquí en México. Y el nueve es una bobina en corriente directa estándar, ¿no? Que podemos igual tenerlas en 12, 24, cualquier nivel de tensión, pero específicamente en corriente directa. Así es. En algunos casos van a encontrar algunos modelos que solamente están en versiones 7 y 8 y otros que únicamente están disponibles en 8 y 9 y otros como esta serie 40 que están en 7, 8 y 9, ¿no? Pero no se preocupen, básicamente es el tipo de alimentación que requiere este dispositivo, ¿ok? Y pues bueno, hay más números, pero el día de hoy no vamos a entrar tanto en la codificación del producto, simplemente que se queden con esto, ¿no? Lo puede identificar visualmente con el color o con el detalle del producto, si es azul o si es naranja, o si no, con el código del producto. Recuerda, el número que está en la quinta posición nos indica la versión de la bobina, ¿ok? Sí, ¿Qué más? Tipos de contactos. Este también es un dato muy importante a tomar en cuenta al momento de seleccionar un relevador. ¿Ok? Eh, en el mercado existen fabricantes que ofrecen relevadores o temporizadores, demás productos con distintas configuraciones de contactos, ¿no? Finder no es la excepción. Para que ustedes los conozcan tanto por símbolo como por nomenclatura, les pusimos esta tablita.
Por ejemplo, el primero es muy fácil, ¿no? Interpretar qué es esto. Es un contacto normalmente abierto. ¿Y eso qué significa? Que su posición natural, su posición normal, cuando no tiene alimentación en la bobina, es estar abierto. Los contactos literalmente están separados uno de otro. ¿Ok? Y cuando yo alimento a la bobina de este relevador, los contactos cambian de estado o conmutan su estado. Ese es otro término, ¿no? Que también se utiliza, la conmutación de los estados. Significa que están cambiando de posición, ¿no? En pocas palabras. Es decir, cuando se energiza la bobina, el contacto cierra y permite el flujo de la corriente, ¿no? Que ya hemos visto. ¿Qué más? Tenemos los contactos normalmente cerrados. Estos también, eh, haciendo referencia a lo que acabo de mencionar, quiere decir que su estado normal, cuando no hay alimentación en la bobina, es estar juntos, es estar unidos. Entonces, puede pasar la corriente eléctrica a través de estos contactos, aunque la bobina no esté energizada. Cuando se energiza la bobina, los contactos conmutan, es decir, cambian de estado, pasan ahora a estar abiertos y ese circuito queda interrumpido. Ya no fluye la corriente a través de este contacto. ¿Ok? Ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué quiero que haga eso? ¿No? Que cuando yo alimento la bobina se abra el contacto. Eh, Esto viene mucho de control electromagnético, electromecánico, donde pues dependiendo, ¿no? De ciertos factores, si está presente este sensor, puedo activar esta válvula, por ejemplo. O sea, cuando tú estás haciendo tu lógica de control, necesitas a fuerzas este tipo de contactos, también contactos normalmente cerrados para realizar alguna tarea en particular. Y por último tenemos los contactos conmutados. ¿Qué son los contactos conmutados, Alberto? El contacto conmutado, compañeros, es el contacto que vamos a utilizar constantemente en Finder y me permito a decir que casi en el 99% de los casos. Este contacto conmutado es muy versátil y es el que yo les puedo recomendar que pueden ocupar. Y les digo por qué. Si tengo un cliente como Said que me dice, oye, necesito un contacto normalmente abierto y también necesito otro relevador con un contacto normalmente cerrado porque mi aplicación así me lo pide, yo puedo ofrecerle a Said dos relevadores, perdón, un relevador con dos contactos conmutados. El contacto conmutado entra en materia. Este contacto te permite hacer una conexión ya física y determinar la configuración que vas a emplear. Es decir, puedes ocupar un contacto normalmente abierto y el otro contacto ocuparlo como normalmente cerrado. Y finalmente estás resolviendo la problemática que se te presentó y no te estás rompiendo el cerebro buscando un relevador electromecánico con un contacto abierto o un contacto cerrado. Exactamente, esa es una bondad del contacto conmutado. Lo pueden ocupar como si fuera abierto o como si fuera normalmente cerrado. Y de hecho, si son observadores, su símbolo es como una combinación del contacto normalmente abierto y el normalmente cerrado. ¿Vale? Y de hecho, esa es la configuración en la que van a encontrar la mayoría de los dispositivos de Finder, ¿ok? Con contactos conmutados. Y por último, bueno, si ustedes leen catálogos de otros fabricantes, probablemente los encuentren con este tipo de nomenclaturas, ¿no? Por ejemplo, nuestros productos como son fabricados en la Unión Europea y Finder es una empresa de origen italiano, pues utilizan este tipo de nomenclatura, ¿no? Normally Open, Normally Closed y Change Over. La mnemotécnica puede ser, por ejemplo, este de CO de conmutado, ¿no? Para que no se les olvide. Uh -huh. Sin embargo, hay algunos, por ejemplo, que son de origen alemán, ¿no? Entonces ahí podremos encontrar este tipo de nomenclatura, la S, la O con diéresis. Sinceramente no hablo alemán, no sé cómo se llama este símbolo, y una Ok. W, ¿no? Pero básicamente hacen referencia a lo mismo, contactos abiertos, cerrados y conmutados, ¿vale? O también los pueden encontrar de esta forma como contactos tipo A, tipo B y tipo C, pero pues todos hacen referencia a lo mismo, ¿sale? Eh, Ahora sí, ya que vimos esta parte de los contactos que hay abiertos, cerrados y conmutados,
Vamos a analizar un poquito los pins, los pines, las patitas que tiene un relevador que tal vez muchos de ustedes ya conocen, ya ubican, es un relé de la serie 60. Este relevador, ¿cuántas patitas tiene, Alberto, el 6012? No, ahí no estoy preparado para esto, no, no es cierto, compañeros. Este relevador serie 6012 tiene dos contactos conmutados o también 8 pins. Exactamente. Tiene 8 pines, 8 patitas, 8 terminales. Y bueno, espero que en algún momento te hayas hecho la pregunta, ok, tiene 8 patitas, pero ¿por qué? Ok, vamos a empezar a contarlas de acuerdo al tipo de elemento, ¿no? Al que corresponde. Para empezar, ya habíamos dicho que tenemos las terminales de la bobina. La bobina es una parte fundamental del relevador y pues necesita dos terminales, ¿no? Una donde llegue la parte positiva de la fuente o la fase si estoy trabajando con corriente alterna y otra terminal en la que yo cierre el circuito mandándolo a la parte negativa de mi fuente de corriente directa o mandándolo al neutro de mi fuente de alimentación de corriente alterna. Siempre tienen que ser, o bueno, casi siempre tienen que ser dos patitas que corresponden a la alimentación de la bobina. ¿Ok? Ahí ya llevamos dos. Luego, tenemos las terminales de los contactos comunes, ¿ok? Alberto ya nos lo había dicho, este relevador cuenta con dos contactos conmutados, ¿sale? Creo que esa parte la omití. El contacto conmutado tiene la terminal normalmente abierta, o más bien la terminal abierta, la terminal cerrada, y una que es común a estas dos. Esto es lo que estamos viendo aquí, común 1 del contacto 1 y común 2 del contacto 2. ¿Vale? Ya llevamos 4 patitas. Luego tenemos la terminal normalmente cerrada, también una para el contacto 1 y otra para el contacto 2, ya llevamos 6 patitas. Y por último, las dos que nos quedan serían las del contacto abierto, igual una para el contacto 1 y otra para el contacto 2. Si ustedes suman todo esto, nos da un total de 8 patitas, ¿ok? Entonces, así ustedes pueden ir interpretando cuántos contactos tiene un relevador con base en el número de patitas. No siempre es así, también hay que verificar un poco la información, pero para la mayoría de los relevadores convencionales con los que trabajamos en el día a día, pues vamos a encontrar que esto se cumple sin mayor problemas, ¿no? Por ejemplo, un relé de 5 patitas, pues puedo decir, ok, tiene 5 patitas, 2 son de la bobina, me quedan 3, y si es un contacto conmutado, pues ¿cuántas patitas tiene? Pues tiene 3, ¿no? Entonces es un relé de un contacto conmutado y su bobina. ¿Vale? No sé si... Sí, de hecho, Adelante. sí, de hecho, si me dejas recapitular un poquito, Said, y déjame entrar un poquito más a este tema, porque aquí yo he notado que existe mucha variación con saber a qué se refiere un relevador de 8 pines o de dos contactos tipo C o un relevador de doble polo, doble tiro. Y Exacto. déjame decirles a los que ahorita nos están escuchando que lo que les acabo de decir es exactamente lo mismo. Y ocupo el ejemplo que tenemos, que estamos viendo todos. Un relevador de 8 pines es el que tenemos acá y que ya explicó perfectamente Said, ¿no? Que tenemos dos comunes, dos normalmente cerrados, dos normalmente abiertos, y no hay que olvidar jamás los dos pines de la bobina, esos son fundamentales. Ahora, si hablamos de dos contactos tipo C y regresamos a la definición que dijo Said, cada contacto tipo C sigue siendo un contacto conmutado. Ahora, la versión o la manera de llamarlos a estos relevadores, que es la que a veces confunde más al equipo de ventas o que en su momento a mí también me llegó a confundir un poquito, es cuando nos dicen, oye, necesito un relevador doble polo, doble tiro. El doble polo, déjenme comentarles que se refiere a los dos comunes que tiene el equipo, ¿va? Esos son el doble polo. El doble tiro quiere decir cómo yo lo puedo conectar. Y en Finder lo puedes conectar tanto abierto como cerrado. De ahí que todo lo que les acabo de decir es exactamente lo mismo. Y de ahí ustedes pueden hacer una tabla súper rápida, que es a veces lo que yo hago de manera práctica con los compañeros que se van incorporando a ventas, que les digo, si tengo un relevador
de 5 pines es lo mismo si digo que es uno de un contacto conmutado, que es lo mismo si yo digo que es uno de simple polo, doble tiro, ¿no? Y seguimos la secuencia. Por ejemplo, uno de 14 pines, que es como el relevador actualmente muy común dentro del mercado, uno de 14 pines viene siendo uno que trae 4 polos, doble tiro, o que es el que trae, ahí se me fue la palabra, 4 contactos conmutados o 4 contactos tipo C, ¿no? Así súper rápido porque esto es lo fundamental que podemos hacer en Finder. Y me gustaría preguntarte, amigo, Said, Dime. si yo pido un relevador, porque eso es muy común, este relevador que puse acá queda perfecto porque es un relevador muy común que seguro si ahorita tú lo viste cuando empezó la diapositiva, luego dijiste, ah, pues sí lo ubico, ¿no? Pero tengo la curiosidad, Said, y yo creo que más de uno. Said, Finder, si le piden un relevador de 8 pines, ¿es la única opción que me puede ofrecer el 6012? No, de hecho eso también es algo muy interesante y hace referencia a lo que les comentábamos webinars atrás, ¿no? A mí no me dice mucho que me pidas un relé de 8 pines, porque perfectamente puede ser este relevador, como puede ser uno de la serie 54, también tiene 8 patitas, como puede ser un relevador de la serie 40, también tiene 8 patitas, como puede ser uno de la serie 41, también tiene 8 patitas. Entonces, el número de patitas, 62, serie el, 62 también, compañero. el 62, por ejemplo, el 66 también tiene 8 patitas. Entonces, el número de patitas Exacto. realmente no me dice nada. ¿Ok? Me dice tal vez el número de contactos que tiene, pero no la demás información. Entonces, por eso es muy importante. Si les piden un relevador y solo les dicen de 8 patitas, de 11 pines, de 5 pines, hay que pedir toda la información que ya habíamos visto y que te tatuaste en tu brazo izquierdo. ¿Ok? Exacto, tienes que voltear a ver tu brazo izquierdo y decir, ah, ya me faltó esto, ¿no? Me faltó la bobina. Sí, 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 claro. Ok. ¿Qué más? La corriente nominal y el tipo de montaje. ¿Ok? No te preocupes mucho por esto. No tienes que buscar entre todas las hojas de todo el catálogo de Finder, ya que al inicio viene este apartado, ¿ok? Donde vienen las diferentes series de relevadores que ofrecemos en Finder y muy brevemente sus características. Alberto, no sé si tú quieres comentar esta parte. Claro que sí. Fíjate que por eso mencionaba lo de la diapositiva anterior, ahí, porque a mí me gusta dar un curso y luego poner ejemplos, ¿no? Poner un ejercicio, dos o tres. Las personas que me conocen han visto que hasta 3, 4 ejercicios pongo. Pues para ver cómo podemos, lo que ya aprendimos, que no es necesario aprendernos los de memoria, pero sí saber dónde buscar, que ese es un punto súper importante. Y aquí, esta columna que tú la verás en el índice de tu catálogo, si los que me pudieron hacer caso de acercar el catálogo a ustedes, encontrarán que en el índice de los relevadores electromecánicos notarán una columna, bueno, no, varias columnas, van de izquierda a derecha, ¿va? Ustedes dicen, oye, pero no dice, no está en español. Bueno, lo pusimos en italiano con el propósito de que, pues en México, ¿quién no habla italiano, no? Entonces por eso lo pusimos. Y regreso, bueno, la primera columna es corriente nominal, ¿no? Si recuerdan, es un parámetro que necesitamos para poder definir a un relevador. Y luego, la siguiente columna dice número de contactos. Ahí en los contactos es súper importante que esta es otra de las características que necesitamos para definirlos. Y ustedes notarán que con el ejercicio que ahorita hicimos Said y yo, de poner un relevador de 8 pines o 2 contactos conmutados, hay que ubicarlo en contactos, ¿no? Número de contactos 2C o 2CO, dependiendo del catálogo que ustedes tengan, ¿no? Y con eso dicen, ah, pues ya puedo descartar ciertas familias. Segundo, si yo le digo a Said, oye Said, necesito un relevador de 30 amperes de 8 pines, hacen un check tanto con la corriente como el número de contactos y encontrarán, si tienes el catálogo ahí a la mano, encontrarás que el único relevador que tiene esas características de 8 pines o 2 contactos conmutados y de 30 amperes es nuestro relevador de la serie 66, ¿vale? Entonces, así súper rápido,
de toda una gran variedad de relevadores que yo te puedo ofrecer en la marca, en mi marca, ya buscaste una serie súper rápido. Ya lo único que nos faltaría es definir el voltaje de la bobina y el tipo de montaje y listo. Exacto. Aquí, como lo comenta Alberto, puedes ir discriminando. Si tú necesitas un relevador de un contacto conmutado, pero de 16 amperes, dices, ok, el de la serie 36 tiene un contacto conmutado, cambio es conmutado en español, pero es de 10, entonces no entra. Luego, serie 40 tiene de 8, no me sirve, de 10, pero es abierto, así vas discriminando, ¿no? Tiene 16 amperes, pero este es de dos contactos. Podría funcionar, pero vamos a ver si hay otra alternativa, ¿no? Y de esta manera tú vas buscando el que mejor se adapte a lo que te está solicitando tu cliente o a lo que tú necesites en tu proyecto, por supuesto. ¿Ok? Bien, como pueden ver, este índice cubre todas las series de relevadores, ¿ok? Desde los pequeñitos para circuito impreso, como los relevadores industriales o de potencia, ¿ok? Bien, Sí. vamos a ver. También, si me dejas agregar algo, por favor, Said, que podamos regresar a la diapositiva anterior, perdón, se me estaba olvidando comentar lo siguiente. Recuerden que cuando hablamos y bueno, ya mencionamos ahorita que hay relevadores para circuito impreso e industriales. No implica que por naturaleza y por definición solamente un circuito impreso, un relevador de circuito impreso solamente es para eso, sino que también le podemos agregar una base y ya no montarlo solamente en el circuito impreso, sino ya hacer un sistema de control más compacto, pero ya con su base que lo ubiquemos en un real DIN. Y también del otro lado, si yo necesito un relevador, por ejemplo, serie 55, que trae unos pines tipo Faston, o serie 56, pero lo necesito un relevador con esas características montado en un circuito impreso, también en Finder te podemos brindar una base para ese relevador y que los montes juntos en un circuito impreso, ¿no? Entonces, tenemos características muy, muy atractivas que cualquier necesidad que tú llegaras a tener con relevadores, pues te puedes acercar con nosotros y seguro vamos a tener una respuesta positiva. Exactamente. Y bueno, esto es un poco de las características generales, no vamos a entrar tanto en detalle, sino que simplemente también puedan ubicar en el catálogo todos los conceptos que ya hemos visto en los webinars anteriores. Y en este también, por supuesto. Aquí, por ejemplo, de entrada ya te da la descripción, ¿no? El 4652 se trata de un relé de dos contactos de 8 amperes, o el 4661 es de un contacto de 16 amperes. Empiezas a encontrar este tipo de información. Bueno, por ejemplo, aquí abajo también la disposición de los pins, que es cada uno de las patitas que tiene este relevador. Por ejemplo, las que están como más separadas del resto son las terminales de la bobina. Y este es un relevador, si te das cuenta, de 8 patitas. ¿Ok? Eso me indica que también tiene dos contactos de tipo conmutado o dos contactos, es doble tiro, ¿no? Dos contactos doble tiro. ¿Qué más? La información que también hemos visto, la corriente nominal y la corriente instantánea. Mucho cuidado con este dato también. La corriente nominal es la corriente para la que está diseñado este relevador de forma continua, no es la que te soporta sin pasarla mal, sin quejarse, ¿ok? Y el otro dato, máxima corriente instantánea, se refiere al pico de corriente que se genera cuando tú enciendes algún dispositivo. ¿Ok? Por ejemplo, esto también lo comentábamos en el webinar anterior. Habrás notado, por ejemplo, cuando eras pequeño, eso se notaba más con las lavadoras antiguas, que cuando las encendían, las luces de tu casa como que bajaban incluso, ¿no? El refrigerador como que se quejaba de, hey, ¿qué pasó aquí? Eso es porque al momento de conectar la lavadora, el motor que hace la función del lavado demandaba una corriente al arranque. ¿Ok? Entonces, ese es un efecto que se aprecia por un breve instante, o sea, no es como que tus luces ya se quedaran bajas o tenues, no, simplemente era el momento del arranque y posteriormente todo regresaba a la normalidad. Eso mismo lo tenemos con los relevadores, pueden soportar cierta corriente de arranque, pero no más que eso, es un tiempo muy cortito, son milisegundos, ¿ok?
También la tensión de alimentación de la bobina. Aquí tenemos lo que les habíamos contado, ¿no? Versiones de corriente alterna los encuentran en 12, 24, 48, 120, 230 o para aplicaciones con corriente directa también, hasta un máximo de 125 para esta serie que es la 46, ¿no? Los límites inferiores y Exacto. superiores dependerán de la serie con la que estén trabajando, ¿vale? Claro que sí. También, Said, bueno, compañeros que nos están escuchando, también una parte muy importante que ahorita la vamos a retomar es el material de los contactos. Justamente donde dice características de la bobina en negritas, arribita, justo arribita dice material estándar de los contactos. Estándar, es plata níquel, ¿no? Plata níquel tiene una característica muy buena que ahorita la mencionaremos y entraremos en materia, pero esta es la aleación estándar de un relevador convencional, ¿no? Que sí se la puedes cambiar, trae unos beneficios adicionales también, pero también retomo lo que dijo mi compañero Said de las características de la bobina, que hay una línea de corriente alterna, que son valores nominales, y también en corriente directa. ¿Por qué retomo la palabra nominal? Porque nominal quiere decir que es el número que yo debo de poner en mi número de parte para generar el código, ¿no? Pero si nos vamos justo abajito donde dice campo de funcionamiento, que tenemos en alterna, solamente menciono un ejemplo, que dice corriente alterna AC, que va de 0.8 a 1.1 U subíndice N. Esto quiere decir que el equipo, el valor nominal de la bobina, puede trabajar con un menos 20% del valor nominal de 24 volts, por ejemplo, y que puede trabajar con el 10% arriba del valor nominal. Ustedes dicen, oye, pues está muy padre eso, ¿no? ¿Cómo lo interpreto ya en un caso real? Si un cliente viene y me dice, oye, Alberto, necesito un relevador de 26 volts de corriente alterna, pero nada más es lo único que necesito, y yo le digo, oye, es que nada más lo tengo en 24, ¿no? Pero el catálogo me dice que sí puede trabajar con un 20%. Pues saco mi calculadora, calculo qué es lo que ese 20% abajo, y van a ver, perdón, o hacia arriba, y notarán que sí puedo trabajar en el voltaje que me está pidiendo el cliente, ¿no? O a lo mejor en 120, que a lo mejor necesita, no sé, 128 volts, cosas así, cosas raras que sí nos ha llegado a pasar y que les comento un poquito de cómo poderlo resolver. Sí, exacto. De hecho, ese también es otro dato interesante. Eh, en la parte de formar el código no ponen estas opciones que ya están, sino, por ejemplo, dicen, ok, es que yo tengo 115 volts de corriente alterna y así le pongo, ¿no? Así lo pido. Un relé con bobina de 115 volts. Bueno, como lo comenta Alberto, la de 120 es el valor nominal, pero si tú multiplicas, por ejemplo, 120 por 0.8, que es lo que tenemos aquí en la tablita, nos va a dar un total de 96 volts. Eso significa que yo puedo echar a andar la bobina de este relevador desde 96 volts, a pesar de que nominalmente me dice que funciona con 120. ¿Okay? Entonces no se vayan con esa idea de que es que yo lo quiero en 120 y tiene, perdón, en 115 y tiene que decir 115 o si no, no lo quiero. No, son campos de funcionamiento que puedes trabajar con los relevadores. ¿Ok? Y bueno, más características, vida útil mecánica, vida útil eléctrica, ya con una carga nominal, temperatura ambiente, no quiere decir la temperatura de tu ciudad, ¿no? Por ejemplo, Puebla, estamos a 25 grados, no, 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 se refiere a la temperatura del ambiente donde está instalado, es decir, tu tablero o tu gabinete, ¿vale? Puede trabajar con temperaturas desde menos 40 hasta más 70 grados centígrados, ¿ok? Categorías de protección y homologaciones, ¿no? En caso de que tu proyecto requiera que cumplan con UL, con ANSE, con RINA para aplicaciones navales, también puedes confirmar si esa serie cuenta con ese certificado en particular. ¿Sale? Toda la información está disponible en el catálogo, ¿vale? Y aquí está la parte que les comentaba Alberto del material de los contactos. Recuerdan que cuando hablábamos de materiales conductores, mencionábamos que hay materiales que conducen mejor que otros. Bueno, aquí se ve reflejado esto, ¿no? Hay aleaciones que te sirven mejor para una aplicación que para otra. No sé si quieres explicar esta parte, Alberto. Claro que sí. De la parte de, ¿cuál estamos viendo? Plata níquel, ¿verdad? Uh -huh.
No, perdón, sí, plata níquel. ¿Por qué tenemos un material de plata níquel que es como el estándar de los relevadores? Porque el plata níquel, de todas las características que pueden ver ahí, tiene una gran resistencia al desgaste y esa es una característica fundamental para los sistemas de control. ¿Por qué? Porque no podemos parar una máquina, parar un proceso solamente porque un relevador no tiene las características adecuadas, ¿no? Entonces ahí el plata níquel es un elemento estándar y que también notarán que de la otra columna, dice que este valor nos puede dar o nos puede soportar picos de corriente hasta bien 25 amperes. Es lo que comentaba Said de la corriente máxima instantánea. Todos los equipos, no solamente motores, cuando nosotros los energizamos, tienen un ligero pico, ¿no? Que va mucho en función de la naturaleza de la carga. Pero este principal, ya para terminar, es el más común que van a encontrar en los relevadores. Exactamente. Y de ahí, pues pueden encontrar materiales para otros tipos de aplicaciones. Por ejemplo, si necesitas trabajar con cargas inductivas, como lo dice en la parte de la última columna, cargas de motores inductivas o inductivas, yo lo diría. Tenemos esta otra aleación que es plata óxido de cadmio. ¿Cuáles son sus características? También tiene una alta resistencia al desgaste. Sin embargo, cuando tú te vas a las características, te dice picos de corriente de hasta 50 amperes, o sea, te soporta el doble de lo que te soportaría el material estándar plata níquel, y eso es muy bueno precisamente para reducir la cantidad de veces o disminuir la cantidad de veces que tienes que reemplazar un relevador a causa de que hubo un desgaste en sus contactos. Y por último, tenemos otro material que es plata óxido de estaño, y ese te sirve muy bien para cargas capacitivas o también cargas de lámparas. Mucha gente se niega a creerlo, cree que les estamos inventando que es choro, pero no. Las lámparas de tecnología LED generan picos de corriente hasta 100 veces su valor nominal. O sea, todo el mundo piensa, es que son de bajo consumo. Sí, son de muy bajo consumo, consumen algunas hasta miliamper, pero al momento de encenderlas, esa pequeña carga de miliamper se va hasta 100 veces su valor. Entonces es por eso que tenemos contactos de relevadores o incluso de contactores derretidos, ¿no? Porque no pueden con ese pico al arranque. En esas situaciones ofrecemos plata óxido de estaño, ¿ok? Y aquí pues nos lo dice, hasta picos de hasta 120 amperes. Entonces, como ven, no solamente es seleccionar un relé y ya, hay que ver también para qué lo van a ocupar. ¿Sale? Es correcto. Y si me permites, ahí voy a dar un ejemplo muy puntual de dónde podemos encontrar en productos de Finder óxido de estaño más plata. Ustedes los encontrarán en los relevadores de la serie 62, en algunos modelos, y también, bueno, principalmente en sensores de movimiento y en contactores modulares. Porque ¿qué comparten estos dos equipos, los sensores y los contactores? Que están definidos para cargas de iluminación. Y como bien lo dice Said, hay personas que a veces no creen que un equipo, por ser más robusto, hablando de un contactor para cargas de motores, y ven un contactor con las mismas características en corriente de Finder, y es a lo mejor hasta un tercio del tamaño del otro contactor. Y cuando explicamos el por qué, hablando de una carga de lámparas, pues ahí hasta las personas llegan a tener un poquito de incertidumbre. Pero si nos metemos en materia de cómo funcionan y el comportamiento de las cargas respecto a su naturaleza, notarán y confirmarán lo que acaba de comentar Said, que sí, la tecnología está yendo mucho a semiconductores y está pegando mucho en la iluminación, pero lo que casi no les van a decir de manera comercial es que ese tipo de tecnología mete mucho ruido a los sistemas eléctricos y también generan muchos picos de corriente que si no se definen los equipos de manera correcta, vamos a tener una instalación no segura y que va a ser dañina en su momento y aparte que va a durar muy poco tiempo, ¿no? Del que estaba pronosticado. Exactamente. Entonces, aguas, chequen bien qué es lo que tienen que energizar, qué es lo que van a controlar, y con base en eso se les ofrecerá, ¿no?, una alternativa mejor que otra
funciona para esa aplicación puntual. No quiere decir que siempre hay que elegir ese material, depende de lo que tengan en manos. ¿Ok? Y bueno, rápidamente, algunas aplicaciones de toda la gama de relevadores, por ejemplo, los de circuito impreso, pues como su nombre lo dice, están hechos para trabajar en placas, en tarjetas de circuito impreso. Por ejemplo, lo que están viendo es una imagen, es una shield para un Arduino, es una plaquita de pruebas que tú puedes programar y puede trabajar con sensores, puede trabajar con botones, con lo que tú quieras, pero no puede llevar directamente la carga de un motor. Entonces, o de una lámpara, ¿no? Lo que tú quieras controlar, una válvula. Entonces, ¿quién va a llevar esa carga? Pues el relevador. Y hay personas que se dedican a fabricar este tipo de tarjetas para los Arduinos, para trabajar con salidas de algunos PLCs. Nos ha tocado también, por ejemplo, en alguna ocasión un cliente llegó y tocó literalmente la puerta de ahí de la empresa preguntando por relés como estos que están viendo de la serie 40 porque él diseñaba o diseña las tarjetas para las sillas de dentistas, ¿no? Ven que tiene su control que sube, baja, te reclina. Bueno, él lo diseñaba y usaba estos relés para controlarlo. ¿Okay? O también lo que comentaba Alberto, no porque sea de circuito impreso quiere decir que se quedó en circuito impreso y se acabó. No, como ven, con la ayuda de las bases para RealDIN, las podemos llevar a un ámbito industrial. Perdón, Alberto, no sé si querías comentar algo. No, que está muy bien lo que estás diciendo porque eh, la definición del relevador de circuito impreso solamente viene en función de cómo se creó ese relevador y el principio, su objetivo principal. Pero si tú quieres reducir espacio, ser más eficiente, las dos imágenes que estamos viendo lo ilustran perfectamente. Por el lado derecho tenemos los relevadores que son interfaces conocidos como relevadores tipo clema, que son súper delgaditos. Y la serie 40 que pueden tener también bajar mucho el espacio si volvemos a compararlo con relevadores de la serie 60, ¿no? Y sigues teniendo las mismas características, pero en un tamaño más reducido. Exactamente. Y pues los relevadores de potencia, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de uno de nuestros clientes que se encuentra en Panamá. Él ocupa relevadores de la serie 66, que son los que comentaba Alberto, que te ofrecen dos contactos de 30 amperes y él los ocupa en este tablero para un control de alternancia de bombas. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, estos relés que estamos viendo aquí, no sé si ven mi cursor donde les estoy apuntando. Sí, se ve Eh, perfectamente. Excelente. Bueno, esos son los relés de la serie 66. Cada uno de estos relés te puede controlar un motor monofásico de 1 HP si lo alimentas en 120 o de 2 HP si la alimentación es en 230. Aquí de acuerdo con la placa de su producto te dice alimentación 110 y no recuerdo, en alguna parte estaba el dato de que las bombas que estaba controlando son de 1 HP. Entonces, como ven, en lugar de poner un contactor que tal vez ocupe más espacio, puede solucionarlo a través de este tipo de relevadores más compactos. ¿Vale? Y bueno, algunas variantes especiales, vámonos rapidísimo. Hay variantes con cumplimiento con látex, que son para ambientes donde hay alguna sustancia que puede ser explosiva. En el caso de los de Finder, algunos gases de tipo explosivo. Esto es perfecto para las industrias químicas, petroquímicas, alimenticias también. Algunos polvos que son comestibles bajo ciertas circunstancias pueden ser explosivos. ¿Sale? Entonces se requiere un dispositivo que sea a prueba de explosiones y para eso tenemos los dispositivos ATEX. ¿Vale? ¿Qué más tenemos, Alberto? Sí, también tenemos unos relevadores que ustedes seguramente los pueden ver o los han visto, que son los relevadores rápidos, los RR y los biestables, que son los RB. Solamente para mencionarlos, estos relevadores tienen una aplicación muy específica en subestaciones eléctricas. Ahorita que estuvieron de moda los apagones, todo ese show, estos relevadores pues, juegan un punto muy importante en ese ambiente de las subestaciones. Y ahí los tenemos nosotros en Finder. Sí, sí son un poquito más sofisticados que los relevadores que acabamos de ver, pero si tú te dedicas a dar mantenimiento en subestaciones o tienes un contrato de mantenimiento con la Comisión Federal de Electricidad, pues seguro te podemos ayudar en algo, ¿no?
Exactamente, estos sobre todo se manejan en proyectos de CFE. Y por último, los contactos, los relevadores con contactos de guía forzada. Estos siguen siendo relés, siguen teniendo bobinas, siguen teniendo contactos, pero su funcionamiento o su aplicación es en situaciones donde se requiere garantizar la seguridad del personal. No vamos a entrar mucho en detalles, pero simplemente vamos a decir que los contactos están unidos mecánicamente. Por ejemplo, en los relés convencionales, si uno se llega a soldar por un pico de corriente, el otro contacto sigue trabajando sin ningún problema, no le importa. En los contactos de guía forzada, si uno se llega a quedar pegado, el otro no se mueve, se queda enlazado a ese relevador en la última, a ese contacto, perdón, en la última posición. Si se quedó cerrado, pues el otro no puede abrir, no puede cambiar de estado porque están enlazados mecánicamente. ¿Vale? De hecho, tenemos un webinar también de esto, de los relés con contactos de guía forzada en nuestro canal de YouTube. Si te interesa el tema, te recomiendo que lo visites porque sí, es un tema interesante y que da para mucho, mucho tiempo, ¿no? Pues vaya, vámonos a las preguntas ya directamente. Por ejemplo, Enrique Fragoso nos pregunta a qué se refiere la distancia entre contactos. Mm, ¿Quieres contestarla, Alberto? sí, sin problema. Y de hecho, ¿cómo dices que se llama el compañero? Enrique Fragoso. Perfecto, Enrique. Si nos estás escuchando y tienes ahí un catálogo a la mano, te voy a poner dos relevadores que tienen las mismas características. También si nos viene siguiendo súper rápido, les contesto. Tenemos un relevador que es el 4031 y el 4051. Prácticamente, si revisamos rápido sus características, son idénticos. Y tiene un espacio diferente entre pines, que es lo que comenta Enrique. El 4031 tiene, si no me equivoco, 3.5 milímetros Uh -huh. y el 4051 tiene 5.5 milímetros. Esto quiere decir, esa distancia, ese valor, es la distancia que existe entre pin y pin. Y si tienes el catálogo, lo vas a poder confirmar, ¿va? Simplemente es una característica de fabricación, pero que no afecta para nada en el funcionamiento del equipo. Exactamente. Lo que sí puede influir es la separación propiamente entre los platinos de los contactos, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, si tengo una separación mayor, quiere decir que el aislamiento eléctrico ante un pico de tensión aumenta, entonces es menos probable que se genere un arco eléctrico, ¿no? Ahí sí influye la distancia. En el otro no, puede ser por la disposición de los pins, tal vez en relés que son de tamaño más compacto, pues bueno, tienen que estar más juntitos, no afecta mucho, ¿no? Siempre que los estés utilizando para los valores nominales para los que fue creado, ¿sale? Espero que eso haya respondido tu duda. Y también tenemos otra de Carlos David Mora. Para usos en sistemas óleo hidráulicos, ¿cuáles serían las aplicaciones de los relés? Personalmente no he participado en este tipo de proyectos, pero regresamos a lo mismo, ¿no? Depende de qué es lo que quieras controlar. Por ejemplo, ciertos tipos de válvulas, pues tienes algún relé con un material que es más adecuado, ¿no? O por ejemplo, para cargas de señales de control, pues el material plata-níquel, incluso los relés chiquititos de la serie 34 te funcionan perfecto. Ahí tendríamos que ver específicamente qué es la parte, cuál es la parte en la que quieres hacer una propuesta y con base en eso analizar el tipo de carga y ofrecer un relé adecuado, ¿no? No sé, Alberto, si tú quieres complementar esta parte. Sí, sí, claro. De hecho, el compañero que nos hizo esa pregunta, es importante saber si actualmente a lo mejor tu proceso es manual y tú lo quieres volver semiautomatizado o automatizado, hay que saber qué dispositivo vas a ocupar, a lo mejor un PLC de sensores. Normalmente esos equipos no los conectas directamente a tu parte de fuerza, ¿no? Si controlas motores, sino va un equipo intermedio que básicamente o casi siempre son relevadores. Entonces, en ese proceso, y casi todos los procesos que actualmente tenemos y que llevan equipos en electrónica, y voy a poner un ejemplo muy puntual, los PLCs, que son un equipo que nos puede costar, no sé, arriba de 5,000 pesos, el punto intermedio que va a ejecutar
la señal o el comando que nos va a enlazar, que nos manda el PLC, es el relevador. Y poniéndolo sobre la mesa, es más fácil cambiar un relevador que a lo mejor te cuesta 100 pesos a cambiar un PLC que te puede costar arriba de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, casi en todos los procesos semiautomatizados o automatizados, podemos llevar de la mano relevadores. Exactamente. Siempre hay que utilizar una etapa de potencia apropiada. ¿Sale? Esmeralda Salvatierra nos pregunta dónde se podría encontrar el catálogo. Este lo encuentran en la página www.findernet.com. Finder como nuestra marca y net como de internet, findernet.com. En el apartado de soporte van a encontrar una sección donde están los catálogos. Ahí pueden encontrar el catálogo general, la guía de selección de temporizadores, la guía del instalador donde vienen los diagramas de conexión. Todo eso se encuentra ahí en www.findernet.com. ¿Vale? También me permito a invitar a los compañeros, por ejemplo, Esmeralda, si tú a lo mejor, bueno, no sé si te encuentras aquí en la Ciudad de México o en cualquier parte del país donde estés escuchando y viendo, si necesitas un apoyo muy puntual, nos puedes dejar por favor tu teléfono, correo, nombre de la empresa y en qué estado te ubicas y seguramente algún compañero de nosotros se va a poder poner en contacto contigo dependiendo la zona y en un caso muy puntual, si necesitas alguna cotización formal, pues lo podemos ver con un distribuidor de la zona, ¿no? Lo que estamos buscando con este tipo de webinars es un acercamiento más puntual con ustedes, que seguro ustedes van a tener aplicaciones diferentes todos los días y que seguro si se acercan con nosotros vamos a poder resolver sus dudas, vamos a poder atacar aplicaciones, hacerlas más eficientes y entre los dos vamos a poder lograr un objetivo pues más exitoso. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? Edgar González Torres pregunta, ¿qué pasa si expone un relevador a temperatura extrema? ¿Explota? ¿Se derrite? No, no explota. No tiene algún elemento que cause alguna explosión. Lo más probable es que si se opera en rangos de temperatura superiores a los que fueron diseñados, se van a derretir. Eso sí es una temperatura ambiente, ¿no? Un tablero, un gabinete donde tal vez haya un variador de frecuencia, haya varios elementos que disipen mucho calor. En esas situaciones sí nos hemos encontrado no solo con relevadores, con los interruptores termomagnéticos, con otro tipo de dispositivos, módulos portafusibles que están un poco dañados por este efecto de calor, no es algo normal. Ahora, si el calor se produce por la carga que está conduciendo el contacto, lo que puede pasar también es que se queden pegados, ¿no? Los contactos pueden llegar a fundirse, se derriten un poco y al momento de enfriarse, pues quedan unidos, ¿no? Como si quedaran soldados. Entonces hay muchos efectos que hay que considerar en cuanto a la temperatura de operación del dispositivo. ¿Vale? Sí, de hecho también reforzando lo que acabas de decir, Said, si tienes problemas y me abrió la puerta del compañero, si tenemos problemas de temperatura dentro de nuestro tablero de control, acércate con nosotros, dinos realmente qué factores de temperatura tienes, qué tipo de equipos tienes puntualmente, en dónde te ubicas, dónde está ubicado tu tablero y seguramente nosotros tenemos algo que te podemos ayudar tanto para censar la temperatura y bajarla de manera muy puntual, o si llegas a tener en el otro extremo humedad dentro de tu tablero, poderla evitar. También tenemos unos equipos que te podemos ofrecer como una solución y evitar lo que dice el compañero, ¿no? Que a temperaturas extremas, ¿qué pueda pasarle al relevador, ¿no? Entonces, si tienes alguna duda, alguna aplicación que quieras que te podamos apoyar con una mejora, por favor déjanos tus datos en el chat y nos ponemos en contacto contigo. Así es. ¿Y qué más tenemos? Isaac Ballesteros pregunta, ¿podría dar algunos ejemplos del uso de los contactos de guía forzada en la industria? Sí, como lo comentaba, este tipo de dispositivos se utilizan principalmente en sistemas donde se requiere garantizar la seguridad del operador. ¿En qué sentido? Por ejemplo, puede ser que estés trabajando con
¿Cómo se llama? No, no es compresora, se me fue el nombre. Eh, se me fue, bueno, una prensa. No, por ejemplo, tienes que trabajar con una prensa y por el tipo de proceso, como lo comentaba Alberto, tal vez es semiautomático, tiene que haber una persona que manualmente esté quitando y poniendo las piezas, ¿no? Por las que tiene que pasar la prensa. Entonces, puedes darse el caso de que baje la prensa cuando el operador todavía tiene las manos ahí, ¿no? Entonces, imagínate la presión que ejerce este tipo de dispositivo, pues adiós manos, adiós brazos. Entonces, este tipo de relevadores nos sirve para garantizar que, por ejemplo, el operador, antes de que baje la prensa, tenga que poner tanto las manos y en algunos casos hasta los pies en unos botones o en unos tapetes específicos en esa parte del proceso, ¿no? Una vez que están activados estos dos botones o estos 4 interruptores, solo entonces puede bajar la prensa, ¿no? Ese es un ejemplo. El otro podría ser, por ejemplo, una apertura de cortinas. Perdón, Alberto, no sé si querías comentar algo. No, de hecho es muy acertado lo que dices porque dentro de la industria, visité una así, ahorita me estaba imaginando como lo ibas describiendo, hay una empresa aquí en la Ciudad de México que se dedica a hacer tinas para lavadoras, lavadoras de tina, y efectivamente tienen ese detalle, ¿no? Que el operario sí pone las manos y está la prensa, no sé de cuántas toneladas, y puede bajar. Entonces también, si tú en un proceso industrial tienes barreras de seguridad, cuando el operario está obstruyendo la señal que hay entre esas dos barreras, pues simplemente no va a funcionar el proceso, ¿va? Porque ahí están entrando tanto relevadores de seguridad como relevadores de contactos de guía forzada. Cuando el operario sale de ahí, existen las condiciones y existen las variables necesarias en luz verde, por así ponerle su nombre, para que el proceso arranque. Si alguna de estas variables no está o está en luz roja, prácticamente no va a funcionar el proceso, que es igualito a lo que acaba de comentar mi compañero Said. Exactamente. Y ejemplos hay muchos realmente. Hay cortinas, barreras de seguridad, apertura de puertas, depende del tipo de proceso. Pero sí. Y otro punto antes de que se me olvide, no confundan relés de seguridad con relés de contactos de guía forzada. Son cosas diferentes, van de la mano, pero son conceptos diferentes. Si te interesa este tema, también puedes checar el webinar que tenemos en YouTube o si no, también con mucho gusto, si las personas que aún nos acompañan, muchas gracias, ya nos pasamos un poquito. Si están interesados, podemos dar de nueva cuenta el tema. ¿Sale? Eh, Poliequipos nos pregunta, buena tarde, ¿cómo se le nombra al relevador que se activa y desactiva con un pulso en el mismo borde de la bobina? Esos son los telerruptores. ¿Vale? ¿Quieres decir algo, Alberto? Sí, esa es buena pregunta, me llama la atención. Compañero, por favor, el que preguntó de los telerruptores, porfa, déjanos tus datos porque seguro si has tenido, si lo preguntas es porque seguro has tenido alguna aplicación y por una u otra situación seguro puede que sea difícil que los hayas conseguido. Acércate con nosotros, que los telerruptores tienen varios nombres muy comerciales, los conocen como latching relays, relé tipo latch o los relevadores que luego llegan a tener dos bobinas. Ahí también podemos sustituirlo, ¿no? Pero hay que revisar qué especificación necesitas y seguro en Finder y en los telerruptores que manejamos te vamos a poder ayudar. También, comentarles, aquí están todos nuestros correos, nuestros teléfonos celulares. Por favor, ahorita que estamos utilizando mucho los medios electrónicos, si necesitas algo, pues nos puedes mandar un WhatsApp. Oye, Alberto, mira, te escuché en el webinar con Said. Me pueden ayudar en esto y sin problema te podemos ayudar, ¿no? También si necesitas algún cruce, que ahorita me permite por el webinar que atacamos, que si tú tienes o manejas relevadores de cualquier otra marca, y quisieras un homólogo en Finder, también te podemos ayudar en eso, ¿no? Que nos compartas el modelo que ya ocupas, qué tipo de montaje es el que vas a especificar y sin problema te mandamos una propuesta. Pues básicamente esas fueron todas las preguntas. Preguntan también si subiremos esta presentación al canal. Sí, todos los webinars de todas las temporadas anteriores están ahí. Les repito, tenemos un playlist que es de todos estos webinars que hemos dado, ¿no? Desde el año pasado. ¿Sale? Y bueno, si no queda otra pregunta, les agradezco mucho su participación, el seguirnos acompañando 24 minutotes después de que debió haber terminado el webinar. Este,
Los esperamos en la siguiente semana con otro tema. Y pues nada, Alberto, muchas gracias. No, al contrario, Said, gracias por la invitación. Vamos a seguir aquí en los webinars siempre y cuando tengamos una respuesta positiva, que creo que vamos a seguir un rato. Todos los que siguen todavía con nosotros, no me queda más que agradecerles su presencia, su tiempo. Gracias por escucharnos tanto a Said como a un servidor. Y hasta la próxima, amigos. Cuídense. Hasta luego, buenas tardes.